Buen día a todos. Ahora vamos a hablar en esta cápsula de lo que corresponde a los derechos y obligaciones de los centros de atención de adicciones y los derechos de los usuarios de los mismos. En este sentido, tenemos que el artículo 50 de la Ley de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México establece todos y cada uno de los requisitos, que son 34 requisitos, que deben de cumplir los centros de atención de adicciones para que estos puedan operar de manera regular y obtener por parte del IAPA, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, un registro. Ese registro los habilita para que presten un servicio de calidad y de respeto a los derechos humanos, que es muy importante en este sentido. Este artículo 50 en particular, hay determinadas fracciones que son muy importantes, entre ellas el contar con un aviso de funcionamiento, un programa de trabajo general aprobado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que contemple un tratamiento médico, psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos. Esto es muy importante porque este programa de trabajo es el que va a regir todos los aspectos que van a servir para que la persona usuaria pueda tener un acceso controlado y un acceso que respete los derechos humanos de estas personas. Deben de contar también igualmente con un reglamento interno que debe ser hecho del conocimiento tanto del usuario como de los familiares, porque este reglamento interno debe de contemplar determinadas situaciones en particular y entre las cuales está prohibido, esto es por ley, está prohibido imponer sanciones por el abandono prematuro de algún centro de atención de adicciones. Es decir, si el usuario quiere salirse antes de su tratamiento, hay muchos centros que imponen la sanción de que debe de cumplir o hacer el pago total del tratamiento. Esta situación está regulada y está observada por el IAPA y por tanto no puede ser contemplada dentro de los reglamentos internos. Asimismo, se debe de contar, los centros deben de contar con un manual técnico administrativo donde se rijan todos los elementos normativos de la administración del Centro de Atención de Adicciones para que las personas que se encuentren en ellos presten realmente un servicio de calidad y este servicio de calidad realmente logre los objetivos de reinsertar de nuevo a esas personas que han tenido esta enfermedad en la sociedad y que tengan ya una vida productiva y adecuada y fuera de los vicios. También deben de contar con un personal capacitado y suficiente para las funciones que preste en el centro. Un programa de atención integral específico para las personas que se encuentren ahí. Es decir, si es un centro de atención de adicciones para mujeres, los encargados y los responsables del centro también tienen que ser mujeres. No pueden existir personas encargadas que sean del sexo masculino, puesto que se puede prestar a alguna situación anómala y el IAPA y la ley en este sentido lo protege para que no existan esas situaciones en particular. Como recordarán anteriormente en la cápsula anterior, señalamos que los centros de atención de adicciones están regulados por la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México. Y esta tiene una razón, porque ellos deben de contar igualmente con un programa de protección civil avalado por la alcaldía que corresponda. Actualmente esta situación había traído ciertos problemas a los centros, puesto que los centros les era muy complicado obtener este programa interno de protección civil avalado por la alcaldía. Ahora lo que se hace es acudir directamente ante la Secretaría de Protección Civil y Riesgos de la Ciudad de México para obtener el programa interno de protección civil. Y ahora ya es un poquito más sencilla esta situación, pero sí es un requisito indispensable el tenerlo y el contar para poder operar un centro de adicciones. ¿Por qué razón? Porque si hay alguna eventualidad, algún temblor, algún incendio, alguna situación en particular, debe de estar
avalado por la alcaldía y revisado por la autoridad correspondiente. La información que deben de tener los centros deben de ser una información clara y precisa tanto a los usuarios como a los familiares del costo directo, indirecto y costo total de los tratamientos. No pueden haber costos ocultos que posteriormente se señalen para ver si les conviene o no a las familias. Los centros desde un inicio tienen la obligación de informar esta situación a los usuarios y a sus familiares. En ningún caso en los procesos de tratamiento se permitirán grabaciones de audio, video, fotografía y en caso de que existan algún tipo de cámara, algún tipo de videograbación en el centro, deberán contar con el aval y la autorización y hacerlo del conocimiento tanto del usuario como de los familiares. Esto es una situación importante porque algunos centros lo hacen y obviamente están violando la normatividad y los derechos humanos de las personas. Así como hemos visto esta situación, también tenemos nosotros los procesos de ingreso, ¿sí? Que deben de contar con una valoración médica. En cualquier tipo de centro deben de contar con una valoración médica porque los usuarios deben de entrar de manera limpia a los centros, es decir, no deben de ingresar intoxicados. En caso de que se dé alguna intoxicación y se detecte dentro de la valoración médica, estos usuarios deben de ser canalizados directamente a algún centro especializado o algún hospital de la Ciudad de México especializado en este tipo de intoxicaciones para que una vez que se le haya hecho su tratamiento de desintoxicación, pueda ser remitido al centro al cual sea de su agrado y continuar con su tratamiento ya de una manera desintoxicada y consciente. Tenemos asimismo que dentro de la ley para el consumo de sustancias psicoactivas de la Ciudad de México, el artículo 58 de esta ley dice que el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones llevará a cabo diferentes tareas. Dentro de estas tareas está la verificación, la supervisión y el monitoreo constante de los centros. ¿Por qué razón? Estas tareas que lleva a cabo el instituto deben de ser de manera frecuente a efecto de vigilar que los centros primero cumplan con la normatividad aplicable y en segundo lugar que los derechos humanos de los usuarios siempre se encuentren protegidos y siempre en las mejores condiciones de salud y de salubridad. En caso de que no se cumplan con estas situaciones, bueno, cuando se hacen las verificaciones, cuando se hacen los monitoreos, la autoridad, que en este caso es el YAPA, podrá contar con diversos mecanismos que la propia ley establece, como las medidas de seguridad. Dentro de estas medidas de seguridad tenemos que se pueden imponer medidas por no contar con valoraciones médicas, por recibir personas que no son acordes con su género, edad, su sexo o capacidades diferentes. Cuando las condiciones físicas o de salud no les permitan permanecer en el centro, por inadecuadas condiciones del centro, por hacinamiento del centro, por presentar alguna condición física de salud de los usuarios que necesiten alguna situación en particular y que el centro no se las pueda proporcionar, o que el tratamiento que está otorgando el centro en ese momento no es el adecuado y puede estar violando derechos humanos. En este sentido, cuando nosotros detectamos este tipo de anomalías, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones cuenta con diferentes mecanismos, entre ellos está la suspensión de actividades o está la clausura, una clausura temporal cuando es ya una situación grave o una clausura ya definitiva cuando ya es una situación mucho más grave y de violación a derechos humanos de manera directa. Cuando nosotros encontramos que un centro
de atención de adicciones ha sido de manera reiterada, ha ido incumpliendo con la normatividad establecida y en repetidas ocasiones se le ha conminado para que cumpla con la ley, y esta situación le ha generado que se le impongan sanciones, ya sea de clausura temporal o clausura definitiva, y aún así sigue operando. Si este centro cuenta con un registro, el instituto cuenta con los mecanismos legales suficientes para hacer un procedimiento de oficio, que es la revocación del registro otorgado por el propio IAPA. Afortunadamente, estos procedimientos de revocación han sido muy pocos los centros a los que se les ha iniciado este procedimiento de revocación de oficio, y la mayoría de los centros que sí se encuentran registrados ante nosotros, podemos decir que sí cumplen con la mayoría de los elementos de la normatividad, pero aún así, aún y con que cumplan, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones sigue y de manera constante y permanente haciendo las visitas de verificación y monitoreo a estos centros para que cumplan con la normatividad. En la siguiente cápsula veremos ya casos más específicos de qué podemos hacer cuando ya tenemos usuarios o cuando sabemos de situaciones especiales para el tratamiento de las adicciones. Gracias.